Good morning, good afternoon, and good evening. Hello, Buenos everyone, and días, welcome. buenas Thank you tardes. for Hola a joining todos. us. Bienvenidos. Thank you Gracias for por joining estar us at the aquí. World Council of Credit Gracias Unions por virtual unirse a event nosotros en este Proactive evento Advocacy virtual. Strategy at Work. My name is Elena Estrategias de incidencia Giacomopoulos, and I proactivas en el serve as the trabajo. Mi Director for the nombre es Global Eleni Youth Leadership Giacomopoulos Network at the Worldwide Foundation for y Credit Unions, trabajo partner en to the World el Council of WOCU Credit Unions. y Before we get para las started, please take a moment cajas to de click ahorro. the interpretation button at the bottom of your screen and choose your language, English, Spanish, or Les Portuguese. pedimos Make que sure you can hear all elijan of el today's idioma, presentations inglés, español o and your portugués, preferred para que language. puedan escuchar las The World presentaciones Council del of día de Credit hoy Unions has en launched a more su idioma proactive preferido. thought leadership strategy to help El inform Consejo and de influence Cajas policymakers and standard setters de on Ahorro. issues shaping the future of Estamos credit para unions. crear el Today's futuro de webinar las cajas de highlights ahorro. the El first webinar two del día de white hoy papers released destaca under los this new primeros approach. dos The first estudios focuses on sobre the el ethical use of enfoque artificial de intelligence el uso pricing, ético de exploring la inteligencia AI, artificial en las how it can be cajas de integrated ahorro. into daily eh, operations while remaining Cómo aligned optimizar las with operaciones, cooperative pero y values seguir and ethical responsibility utilizando for con la members. responsabilidad ética We'll y con los highlight some valores. key También considerations vamos a destacar such as algunas fairness, consideraciones transparency, importantes como accountability, transparencia, data rendición de privacy, and cuentas, member transparencia, rendición control, de cuentas y along with a control, more practical así recommendations como for algunas responsible recomendaciones prácticas implementation. The second para el uso paper responsable. El segundo looks at how estudio credit unions are using ve cómo alternative se están means of utilizando identification estos to medios open member accounts. alternativos para Full-size abrir maps for member countries cuentas discuss how de socios. institutions are moving beyond traditional IDs for approaches such as Y biometric data, y para utility bills, utilizarlo and con cosas community como datos authentication. biométricos, By the end, etcétera. we'll Al have some final practical insights tendremos on both algunos responsible AI casos adoption prácticos and y innovative sobre verification practices. prácticas para Below. adoptar estos. If you have any questions as you Si watch tienen alguna today's discussion, pregunta en las please use discusiones the de hoy, por Q&A favor button utilicen located el at the botón bottom of the de screen preguntas y and respuestas que type se in encuentra en la your parte question. inferior de su pantalla y Now, escriben we're going to bring sus our preguntas. panelists in Ahora and vamos we'll a look invitar at a nuestros questions starting panelistas as time permits. Today's virtual y, event iremos is viendo being las recorded preguntas según nos and will be permita el tiempo. available to Se on the va World a Council grabar YouTube channel. esta presentación y estará Today's session, disponible. we are being La joined sesión by de hoy, Paul Andrews, en esta Vice sesión President tenemos of a Paul International Andrews, Advocacy, vicepresidente and de Erin O'Hearn, Incidencia Presidential Internacional, Advocacy and y Erin Representative O'Hearn, Counsel em, for World Council. consejera Lenny, de Tina, and Incidencia welcome. Internacional y Go ahead. Regulación. Thank you. Así que muchas gracias y Thanks, Lena. bienvenidos. Thank you. Is my team here? Gracias a And todos. thanks, Lena, again, too. I just want to Gracias make sure nuevamente. folks see Quiero those nada más QR codes asegurarme, so that they're si able ven to esos take códigos their phone and QR, scan the por QR favor codes. If saquen you have sus not had a chance teléfonos y yet to escaneenlos si download aún no han our podido white paper, so descargar the two that we'll be discussing estos today, estudios, I want to make informes sure everyone oficiales. has a Queremos chance to asegurarnos de just que pull their todos phones tengan up. la They'll take you right oportunidad to the de download page. descargarlos, así It's que pueden free to download. acceder a Each of the esto resources para get credit in your descargarlos organization. gratuitamente y So los we'll puedan bring it up again utilizar at the end, en and you can sus also find it organizaciones. Los vamos a volver on our a website, mostrar World al Council of final para Credit que Unions puedan under entrar advocacy, but a we wanted to make nuestro sure sitio folks web, had pero queremos quick and easy asegurarnos de access. So I que hope todos folks will tengan take un just a minute acceso here eh, to scan those fácil QR codes and para download the white obtener papers. estos Thanks again, documentos. Lena. Muchas You're gracias welcome, and nuevamente. thank you, Aaron. Obviously, a lot of content here, a lot Muchas of gracias. information. Claro, hay We want to make mucho sure everyone contenido gets it in aquí front of them. y So bueno, hay we're mucha going to start información. off Así que vamos a here with, empezar the big overarching eh, question, the big why as to why con why estas did we do preguntas. this work? What are we ¿Por trying qué to hicimos accomplish este here? And trabajo I'm y going to start with the qué big one. queremos I'm going lograr con ese to trabajo? Paul, do Y you creo want to que take that? aquí nos puede Would you ayudar like to Paul start? con eso. Sure, I would love to. And Sí, thank you, muchas Lena, gracias for y moderating gracias today's session. por And welcome moderar to la all of sesión our de hoy attendees. It's y nice to see a number of bienvenidos folks todos nuestros on the webinar today. asistentes. Me da So mucho gusto ver let a me tantas start with personas why aquí. we Entonces, did bueno, vamos a this. empezar por qué lo And hicimos. it's something that Es I mean, algo I would que say, we take a step back. bueno, vamos And primero a dar un paso atrás. historically, this Históricamente, organization, esta Woku, organización, has done, I WOCU, think, a really ha hecho, fantastic creo que un job trabajo of being fantástico very responsive al ser to muy, siempre tener policymakers' una respuesta, proposals, standard ser setting muy bodies' sensible a proposals. todas las And propuestas what de we've los done historically formuladores de is we've políticas. responded to Y bueno, those nosotros respondemos proposals to siempre a estas ensure propuestas para that asegurar the credit que union voice las was heard, eh, that uniones de proportionality was crédito, key to las success for cajas de those ahorro proposals. And tengan todos we've estos had great eh, success
tengan éxito, ¿no? Y hemos tenido mucho éxito en todos estos años con esto. Y esto, bueno, realmente felicito a los equipos de incidencia que han estado siempre trabajando en muchos de estos temas. Lo que decidimos hacer es continuar haciendo ese trabajo, porque creo que hemos tenido mucho éxito, pero queremos agregar más y queremos hacer mucho más. Y lo que queremos hacer mucho más de ahora en adelante es sobre liderazgo y siempre y realmente adoptar estos muchos temas diferentes para las cajas de ahorro. Y de una manera que no solamente aborde el tema, sino que también nos dé resultados y formas prácticas de implementar estas ideas que obtenemos en los estudios o en las declaraciones que se hacen o lo que sea que estemos planeando hacer. Y empezamos con estos dos informes oficiales porque creo que son temas importantes. Escuchamos de muchos socios que la inteligencia artificial era algo importante para muchos de ellos y realmente quisimos entenderlo de manera que fuera eh, que realmente abordáramos estos asuntos importantes para ellos. Y por eso hicimos este primer informe sobre la inteligencia artificial. Y el segundo que hicimos fue sobre los medios alternativos de identificación. Y esto empezó con una solicitud, un par de miembros que dijeron, bueno, saben, creo que esto puede ser algo muy bueno para el movimiento a nivel mundial, para ver cómo nos estamos moviendo más para obtener más de estos medios alternativos de identificación y por eso decidimos hacer un segundo informe oficial sobre esto. Y así es como llegamos hasta donde estamos ahora y ahora tratar de poner todo esto en práctica. Y hoy es uno de esos pasos que estamos tomando, de tomar estas ideas y de ponerlas en práctica. Así que, bueno, perdón, creo que fue una respuesta muy larga a una pregunta muy corta, pero creo que es importante tener el contexto. Es importante porque esto nos sirve de base para la discusión que vamos a tener más adelante. Y bueno, como Paul dijo, realmente quiero yo enfatizar que tomar estos temas que son muy importantes para las cooperativas financieras o el sector de cajas de ahorro, de cooperativas de ahorro, creo que esto impacta todo el sector financiero, pero cuando vemos desde el punto de vista de una caja de ahorro específicamente eh, y sobre estas cooperativas de ahorro, es importante verlo porque es importante verlo directamente hacia la cooperativa de ahorro, aunque sí esto impacta todo el sector financiero y estamos viendo cómo lo vamos a implementar desde nuestro punto de vista y muy, muy particular y de los servicios en particular que tenemos nosotros. Pero esta perspectiva también se comparte a nivel global, ya sea para normas o regulaciones. Pero si hay una perspectiva regulatoria que tiene que ver directamente con el punto de vista de las cooperativas de ahorro. Thank you, Erin. I want to go back Gracias, gracias. Y bueno, ahora let's look at specifically, let's start with quiero the hablar SFPA. nuevamente sobre la parte de la ética, el primer documento. Creo que una de las palabras claves que dijo Paul en la introducción fue práctico, porque creo que eso es algo muy importante para nuestro público y realmente ver cómo lo pueden ellos aplicar y cómo lo pueden utilizar en su sector. Así que vamos a ver un poco este informe oficial. Y Y bueno, hablamos de los principios de OCD. ¿Quieres hablar un poco de eso y de cómo se utilizó eso en estos documentos? Sí, bueno, creo que para nosotros fue muy importante empezar con los principios de OCD porque OCD y eso fue por dos razones. El primero fue porque fue el primer conjunto de principios internacionales que abordaron el tema sobre la inteligencia artificial. Hubo otros eh, y trabajamos mucho para entender cómo las empresas, las cajas de ahorro, las instituciones financieras en general estaban viendo a la inteligencia artificial, pero estos principios de OCD fueron los que realmente en primero hicieron estos principios. Esa fue la primera razón. Pero igual de importante fue lo
lo que encontramos y lo que sabemos es que la misión de la OCDE es muy similar a a la misión de las cooperativas de ahorro y cajas de ahorro. Y eso es realmente poder formular políticas para mejorar la vida de las personas. Y eso es lo que hacen las cooperativas financieras, eso es lo que hace Cajas de Ahorro y eso es para lo que se fundó la OCDE. Así que encontramos como digamos, como un alma gemela, por así decirlo. Y cuando vemos sus principios, decimos, bueno, son muy buenos y podemos utilizarlos como base y luego modificarlos y crear a partir de ahí lo que finalmente obtuvimos en el documento final. Así, y por eso usamos el OCD. Y creo que eso fue la, la, la- cómo lo vimos y cómo estamos tomando eso y lo estamos utilizando para nuestros fines. Así que esa es la razón por la que los utilizamos. The other piece that I would just say here Sí, is lo that we otro que did have quería the decir es que sí opportunity tuvimos la to meet with oportunidad them de reunirnos con individually ellos after the paper de manera came out individual and después de share, que se publicó our el documento, interpretation, el how we informe were oficial, able to y leverage their compartir cuál fue nuestra principles into interpretación further y cómo education pudimos and into this utilizar sus dialogue principios within the credit union para sector. So it's been educarnos great to be mejor y able to para tener have este diálogo that con el back sector. and Así forth, que and I fue think muy bueno demonstrates tener este the diálogo role con and the fit ellos that credit unions y, have in the y ver larger cuál es el international papel setting. que desempeñan las cajas de ahorro a nivel internacional. Gracias, muchas gracias por eso. Okay, so let's talk about, okay. Vamos a hablar this is entonces a ahora. way that we Creo don't que read about AI in the press, and a lot hemos of hablado, it. hemos oído mucho hablar sobre la inteligencia Tell us a artificial, little bit ¿no? about En la trends that prensa, you've pero identified, no sé si from your tú research. identificas, Paul, you wanna ¿qué es take lo que that? has identificado tú sobre esto en tu investigación? Sí, bueno, hay mucha información, como pueden imaginarse, y yo bromeo siempre y digo que este es el regalo que va a seguir dando durante mucho tiempo, porque incluso cuando trabajamos en esta investigación, todos los días encontrábamos algo nuevo y era increíble. Y si lo vemos, publicamos nosotros el informe oficial en noviembre y hubo información que estuvimos incluso agregando en octubre y a principios de noviembre porque las cosas cambian constantemente. Así que cuando vemos las tendencias, como vimos durante el trabajo que realizamos, yo diría que tal vez hay 3 o 4 que vale la pena resaltar para ustedes el día de hoy. Y la primera es que ha habido un crecimiento enorme en el desarrollo de herramientas que abordan cómo se interpreta y se explica la inteligencia artificial, porque uno de los principios de de la OCDE, de los que habla, tiene que ver con la transparencia y explicabilidad. Porque puede haber lo que uno dice una caja negra, ¿no? Las cosas entran y no sabemos cómo tiene la respuesta. Entonces, para las cooperativas de ahorro y crédito y para sus socios, es importante poder explicar, si utilizan la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial o esta herramienta obtuvo esta respuesta. Así que la explicabilidad es muy importante, ¿no? Explicar las cosas. Vimos un documento que se hizo en julio del año pasado en el que hablan de este tema. Así que esto es cada vez más y más importante. También diría que estamos viendo también más adopción de la inteligencia artificial en las cooperativas de crédito en todo el mundo para ayudarlos a a consolidar la información con su público, para chats, por ejemplo, etcétera. Es algo que está creciendo cada vez más. Esa es la segunda tendencia que yo diría que obtuvimos de este trabajo. Y creo otra tendencia es que hay un enfoque cada vez mayor en la ética. Y esto lo escuchamos de algunos socios y de miembros, incluso antes de empezar este informe. Y es una de las razones por las que escogimos este tema. Y es algo que preocupa, porque la inteligencia artificial se puede utilizar también para razones no muy buenas y la gente se preocupa sobre eso, ¿no? Entonces, creo que sí hay un gran enfoque en la ética, porque sí es una gran herramienta
herramienta, pero en las manos equivocadas se puede utilizar para fines no tan buenos, digamos. Y la otra cosa que diría yo, la última tendencia, la número 4, sería que los reguladores y los formuladores de políticas están en las etapas tempranas de ver cómo se puede regular la inteligencia artificial. Yo diría que Europa está mucho más avanzado en este tipo de, digamos, en estos, ver cómo puede regularlo en cuanto a la inteligencia artificial. Ya hay leyes que se están haciendo allá en Europa, pero otros gobiernos están tratando de ver cómo abordar para ser neutrales desde el punto de vista tecnológico, pero poder abordar esta singularidad que tiene la inteligencia artificial. Y entonces estamos viendo eso de una manera, lo estamos viendo, observando muy cuidadosamente, muy de cerca, porque sí es algo muy importante que creemos que va a empezar a surgir en los siguientes años, siguiente año, año y medio, en cuanto a la parte regulatoria. Entonces, esas fueron las tendencias que nosotros vimos. Yeah, and really just picking up on that Gracias. last point from Eh, Paul, I sí. think that quick Muchas gracias, Paul. Creo que sí, hablando de lo que él dijo, creo que estamos en un ambiente muy cambiante desde el punto de vista regulatorio y también el compromiso regulatorio, porque obviamente los reguladores y los que crean las políticas apenas están aprendiendo sobre esta tecnología, igual que nosotros, y ellos tienen que ir trabajando sobre la marcha, ¿no? Y creo que esto es muy importante y tener esta comunicación con ellos es crucial. A medida que ellos van creando estas políticas y regulaciones. Así que es importante también entender, poder utilizar estos recursos y tener estas conversaciones con ellos. Así que yo espero que la gente utilice estos informes oficiales para eso también, porque a lo mejor no sabemos mucho sobre el tema, pero hay que ver cómo podemos aprender más y cómo podemos tener este diálogo con los reguladores o los que crean las políticas y las regulaciones. Y creo que eso es muy importante. Y Paul dijo algo muy importante sobre las tendencias en cuanto a que hay muchas oportunidades cuando hablamos de inteligencia artificial, pero también hay algunos riesgos. Y las cooperativas de crédito, de ahorro y crédito, tienen mucho trabajo que hacer al respecto, porque nosotros tenemos un estándar y una responsabilidad diferente cuando hablamos con nuestros socios. Así que tenemos que ver cómo los protegemos, cómo utilizamos esta herramienta, pero cómo podemos comprometernos de manera ética. Porque incluso si no estamos tratando de dañarlos adrede, esto cambia tan rápidamente que a veces hay vacíos, hay lagunas que podrían tener consecuencias pues que no realmente esperamos. Y así que esto es difícil. Es importante identificar estas áreas donde podría haber, digamos, problemas si no prestamos atención, si no ponemos atención y vemos y cuidamos estos detalles que son importantes. Así que algunas veces creo que se trata de identificar estos puntos ciegos y aprender sobre esos y esperamos que este informe oficial nos ayude con eso también. Sí, es un gran recurso y esperamos que lo más importante es lo que dice Paul, que esto va a seguir dando mucho más que va a seguir dando mucho más de qué hablar. Y bueno, para hablar otra vez contigo, Paul, porque hablaste también algo muy importante sobre lo práctico que habíamos ya dicho, ¿no? Pues creo que el público quiere ver cuáles son algunas de estas recomendaciones prácticas para las cooperativas de ahorro y crédito y cómo pueden utilizar esto de inteligencia artificial. Sí, definitivamente queríamos poder ayudarlos, ser útiles para las cooperativas. Porque cuando empezamos, esto se puede imaginar que, fue abrumador, había muchísima información y pues a veces es realmente muy fácil quedar
inundado con tanta información y perderse. Entonces, bueno, todo el mundo puede tener grandes ideas, ¿no? Pero ¿cómo tomas esas grandes ideas y las conviertes en la práctica diaria, en algo práctico? Y eso es lo que queríamos lograr. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso hicimos tres cosas en este estudio. Lo primero es que si ves casi hasta el final, nosotros planteamos un modelo de implementación, un plan de implementación. Entonces, ¿cómo empezamos ahí en cuanto a implementar algunas de estas ideas que están en el estudio? Y bueno, vimos qué es lo que es útil. ¿Es perfecto? No sabemos. Estamos esperando a obtener retroalimentación de las personas que empiecen a utilizar este modelo de plan de implementación para ver realmente cómo funciona. Pero pues teníamos la obligación de tratar de por lo menos darles algo para que las cooperativas de ahorro y crédito pues lo vean y lo adapten a sus circunstancias particulares. Entonces, una de las maneras en la que tratamos de ser prácticos y lo dividimos en meses, los primeros 3 meses, luego los siguientes 3 meses, etcétera, ¿no? Tratamos de hacer la implementación en etapas, ¿no? Lo segundo que hicimos fue que utilizamos casos de estudio de la vida real. Hablamos con cooperativas de ahorro y crédito a nivel mundial, en todo el mundo, y les preguntamos cómo utilizaban la inteligencia artificial. Y utilizamos esa experiencia para crear estas situaciones. Entonces, hablamos de cuál era la situación, un ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial, cuáles son las consideraciones éticas y cómo lo hacen. Y creo que esto le da a las cooperativas pues cosas para pensar, para tal vez reflexionar y luego poderlo implementar. Y otra parte crucial del trabajo fue que uno de nuestros revisores de este estudio dijo, la mayoría de las cooperativas no van a crear sus propios sistemas de inteligencia artificial, los van a comprar por razones de costos, de eficiencia. Hay muchas cooperativas que son muy pequeñas y no van a poder pagar el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué no negociar con estos terceros proveedores, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que tendrían que ver? Y creo que esta fue una muy buena sugerencia, así que hicimos un apéndice en el estudio, el informe, que, digamos, plantea varias ideas sobre qué es lo que tenemos que pensar y preguntar a los proveedores si vamos a comprar soluciones de inteligencia artificial. No queremos dar, obviamente, ninguna asesoría jurídica, porque ese no es nuestro papel, sino simplemente preguntas que tienen que hacer, con quién tienen que hablar y ver, bueno, esto es lo que nos preocupa y cómo pueden manejarlo, ¿no? Con los proveedores. Así que esas son las tres formas en las que tratamos de abordarlo. Sí, gracias. Tenemos una pregunta aquí de preguntas y respuestas de Andrea. ¿Cómo ven? ¿Cuál es el papel de del consejo para supervisar la inteligencia artificial y hasta qué grado? Más específicamente, ¿cómo se puede regir sin entrar a la parte operativa? Bueno, esto tiene que ver con el gobierno o sea, digamos, con la parte de regulación. ¿Y cómo se puede supervisar a nivel general? ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en la organización? Obviamente no están ahí para ver cómo se utiliza día a día, ni para hacer la programación, ni para hablar con el proveedor. Para eso se encarga la administración, la gerencia. Pero el consejo, el papel del consejo es hacer preguntas a las altas direcciones. ¿Qué hiciste? ¿Por qué ¿Por qué escogiste este proveedor? ¿Qué preguntaste? ¿Hiciste esta pregunta o la otra? Ese es su papel. Y si no están obteniendo las respuestas de los administradores, entonces hay que seguir preguntando hasta que obtengan las respuestas. Ese es el papel del consejo. Y creo que es importante entender esto desde el principio, pero definitivamente se tienen que involucrar. Sí, y quiero agregar algo aquí porque Paul y yo escuchamos preguntas como esas todo el tiempo y nos emocionamos mucho porque nos da gusto que la gente piense sobre esto porque es una pregunta muy importante. Un par de cosas que quiero agregar aquí es cuando pensamos en la educación,
la capacitación. Tiene que haber suficiente conocimiento para poder hacer estas preguntas. Nosotros queremos, por eso siempre hicimos un resumen ejecutivo, crear estos pedazos de información, esas piezas para que el consejo las dijera y las aprenda y que puedan obtener esta información general, no tan técnica, obviamente, una explicación técnica, pues obviamente no, pero información general para que puedan saber qué preguntar y hasta qué nivel necesita el consejo saberlo. Paul ya habló cuando hablamos de lo que tenemos que crear. Cuando hay diferentes niveles de educación, digamos, dependiendo de qué tan integrada está la inteligencia artificial en tu sistema. Entre más integrada está, obviamente más información se tiene que compartir con el consejo. Un par de cosas que tenemos que pensar en cuanto a la practicalidad. Después de haber hablado con varios reguladores, es que es importante documentar las sesiones de información al consejo. Hay que asegurarse de tener esta conversación muy sólida para que sea claro cuál es el papel del consejo, que es crear esta estrategia. Asegurarse de que no solamente estén capacitados, sino que se documenten estas conversaciones que se tienen con ellos para mostrar que sí están realmente, que rindan cuentas sobre eso, ¿no? Y también empezamos a escuchar algunas cosas sobre políticas en cuanto a la inteligencia artificial. Así que obviamente tienen que capacitarse para poder revisar las políticas y poder entender qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial. Es muy importante asegurarse de que se hagan las preguntas necesarias, las preguntas pertinentes, porque tenemos que asegurarnos de que ellos también puedan identificar las oportunidades que quieren utilizar las cooperativas, pero también los riesgos, así que puedan ellos diferenciar entre los riesgos y las oportunidades. Y entonces siempre incluir estas conversaciones en las minutas y en las actas. Y bueno, obviamente esto no es como lanzar un nuevo producto, ¿no? Y sí, bueno, se está revisando normalmente de manera periódica, pero no hay una línea, digamos que no vemos el fin de esto. Hay que seguir capacitándonos, hay que crear, haciendo informes para el consejo, pero siempre es importante mantener al consejo actualizado sobre el progreso de cómo se está implementando esta inteligencia artificial, porque sabemos que evoluciona rápidamente. Sí, siempre hay que seguir haciendo muchas preguntas y seguir capacitándose. Antes de hablar del segundo informe, queremos que el equipo, algo que obviamente ya hablamos hay muchísima información ahí. Tenemos el resumen. ¿Hay algo que quieras tú destacar sobre algo que quieras? Y antes de que eso, yo quiero recordarles a todos que si tienen preguntas, por favor, las pongan en la sección de preguntas y respuestas, la que dice Q y A, para que podamos responderlas. Tenemos tiempo. Bueno, sí, ya sé que quiero hablar del segundo, pero bueno, de este primero, nosotros vimos esto como la línea de base, digamos, el primer documento sobre inteligencia artificial y ética. Estamos pensando también en hacer trabajo adicional en esta área, a lo mejor profundizar más en algunos puntos que ya empezamos a abordar en este primer documento, porque al final el documento fueron como 50 o 60 páginas, pero solamente podemos cubrir ciertas cosas en un primer documento, pero tal vez si hay alguna área específica que la gente le interesaría que profundizáramos, nos gustaría escucharlo, porque creo que con esto podemos, no solamente vamos a aprender más, sino también nuestros miembros y los socios de nuestras cooperativas van a poder entender algunos de estos detalles y estos puntos clave que tiene que ver con la inteligencia artificial. Así que, bueno, eso es con lo que termino sobre este primer informe. Y bueno, yo también reitero lo mismo. Reitero eso, que compartan sus ideas, compartan sus opiniones, que
qué es lo que necesita su consejo, qué es lo que necesita su organización en cuanto a las diferentes formas de explorar más capacitación sobre este tema. Y lo otro que quiero agregar es que también hablamos mucho de comunicarnos con los reguladores, los encargados de las políticas, pero también con sus colegas y sus asociaciones regionales y nacionales. Creo que eso es también muy importante. Una de las cosas que las cooperativas de ahorro hacen muy bien, es colaborar. Así que realmente traten de utilizar esto, porque todo se mueve tan rápidamente. Estamos viendo mucha influencia sobre la transparencia, poder entender cómo se utiliza la inteligencia artificial en las cooperativas. Tenemos muchos ejemplos, pero hablar entre ustedes para poder compartir sus experiencias y la manera en la que ustedes utilizan la inteligencia artificial en sus propias instituciones y poder hablar con las asociaciones nacionales y compartir esta información, creo que es muy importante para poder movernos hacia el futuro con la inteligencia artificial en este movimiento global. Y bueno, hablando sobre este punto, si ven el estudio, el informe oficial, si ven alguna de las herramientas prácticas y si les gustan, compártanlas. Compártanlo con sus amigos, con sus colegas, con otras asociaciones, porque entre más nos podamos ayudar entre nosotros, creo que mejor nos irá. Tengo una pregunta más. ¿En dónde pueden buscar ideas sobre la inteligencia artificial las cooperativas de crédito? ¿A dónde pueden acudir para dar algunas ideas? Bueno, es una muy buena pregunta porque creo que la gestión de riesgos va a ser muy importante cuando hablemos de la inteligencia artificial y creo que lo van a ver en cuanto al trabajo que están haciendo los reguladores. Pero bueno, he hablado con algunas asociaciones nacionales que están viendo muy de cerca sobre lo que están haciendo los reguladores y estamos viendo cómo se están fijando las reglas a nivel nacional. Y bueno, como decía Paul, estamos viendo también hacia dónde, qué es lo que se está regulando, qué es lo que están haciendo. Y bueno, eso es una buena sugerencia para capacitación también, pero yo empezaría con los encargados de regular a nivel nacional y también los que establecen las normas internacionales, porque ellos realmente están creando información sobre esto en la inteligencia artificial y creo que pronto van a empezar a publicar estas políticas, porque hay muchas áreas grises. Entonces, en este documento yo sé que también resaltamos un par de estos temas y recursos que se pueden utilizar. No siempre es la parte favorita, pero sí les pido, los exhorto a que vean en los recursos y las fuentes que utilizamos nosotros en estos estudios, sobre todo cuando hablamos de los ejemplos que tienen que ver con los riesgos en el uso de la inteligencia artificial, etcétera. En estas áreas que crean mucho riesgo. Realmente los invito a que vean eso en los pies de páginas, en las notas al pie siempre venían los recursos y las fuentes que se consultaron. Los exhorto a que también ustedes las vean. Y bueno, sí, creo que sería importante ver sobre el Consejo de Estabilidad Financiera a nivel global, porque ellos se preocupan sobre la inteligencia artificial en cuanto a la estabilidad financiera, estabilidad económica. Y sé que han analizado algunos de los riesgos sobre esto. Creo que no hemos entrado en detalles, pero bueno, creo que eso les podría dar ideas sobre algunas de las cosas que ellos están analizando. Muy bien, ahora quiero hablar ahora sobre el segundo estudio. Y bueno, vamos a volver a hablar sobre esto, pero porque creo que es importante resaltar algo del trabajo que se hizo en este papel. Pero bueno, ¿nos puede decir ahora sobre el segundo documento sobre formas alternativas de identificación y el uso de la inteligencia artificial en esto? ¿Por qué se hizo y qué es lo que vieron? Sí, gracias. Y creo que a veces es difícil a veces cambiar de tema, pero creo que es importante que también revisemos este segundo documento, informe oficial
Artificial que se publicó en diciembre. Y como dijo Paul, esto surgió de la sugerencia de algunos de los miembros del Consejo y de los comités. Nos apoyaron mucho y quiero resaltar también la Asociación de Cooperativas en Polonia y en Brasil, que realmente apoyaron estos esfuerzos durante todo el proceso y bueno, nos apoyaron mucho. Y bueno, quiero reconocer esto porque gracias a eso pudimos profundizar en este tema. Y bueno, para responder tu pregunta, ¿por qué este tema es importante? No solamente en cuanto al apoyo que recibimos de las asociaciones en Polonia y en Brasil, pero también sabemos que es muy importante para las cooperativas de ahorro y crédito, que es la inclusión financiera y el acceso financiero. Y ahora, ¿y cómo podemos abrir ahora abrir la cuenta y poder tener servicios financieros, acceso a servicios financieros? Y un paso para esto es poder identificar a las personas. Sabemos que este es un paso que no se puede saltar cuando hablamos del acceso a servicios financieros. Entonces, realmente creemos que este es un tema que es tan importante para la inclusión financiera, era importante. En un momento, ahora a nivel mundial, creo que nunca antes había sido tan importante con esta dinámica tan cambiante que estamos viendo en aumentos de migración, de movimientos de población, que realmente de gente que tienen mucho problema para tener acceso a servicios financieros. Entonces, es importante poder superar estos obstáculos para la gente, para poder tener acceso a servicios financieros y poder tener, digamos, estas maneras de identificar. Y como decía, Polonia, Irlanda, Brasil y Estados Unidos, creemos que hubo ejemplos ahí de información que se compartió para el movimiento global, digamos, a nivel mundial, y también para los que crean normas a nivel internacional. Queríamos asegurarnos de que en este tema en particular realmente pudiéramos compartir información a nivel mundial y grandes ejemplos que vimos nosotros sobre cómo utilizan la inteligencia artificial para la parte de identificación de las personas. Y bueno, como dijo Erin, quiero agradecer a nuestros colegas en Brasil y en Polonia por ayudarnos. No solamente nos apoyaron durante el proceso, sino también revisaron el informe, nos dieron comentarios muy útiles, hicimos algunos ajustes gracias a sus revisiones. Estamos muy agradecidos con ellos y así es como queremos trabajar juntos con todos los que están aquí en la llamada, en el webinar, con sus sugerencias, sus ideas. Y este fue un gran ejemplo de una gran colaboración, diría yo. Perdón, también quería yo agregar sobre lo que dijo Paul. Creo que es un punto importante que después de este apoyo que recibimos de ellos, cuando vemos los países individual, también hemos hablado con asociaciones en Estados Unidos y en Irlanda, así que muchas gracias también a las cooperativas de ahorro y crédito en Irlanda y aquí en Estados Unidos también. Y obviamente hubo muchos colaboradores y eso también ocurrió en el primer informe, así que realmente queremos que vean estas listas de reconocimientos y agradecimientos que pusimos en los informes, porque esto es muy importante para nosotros, también mencionarlo, porque queremos asegurarnos de que sea práctico y útil para las cooperativas y que también refleje la situación que están enfrentando y las regulaciones con las que tienen que lidiar. Gracias. Tenemos algunas preguntas más sobre inteligencia artificial. Pero bueno, queremos asegurarnos de ver esto. ¿Qué hay sobre las tendencias? Porque bueno, ya obviamente hay que ya no es nada más saber el pasaporte. ¿Qué otras formas hay? Sí, hay algún par de tendencias que podemos
ver paper. So, y que se refleja they en sort of go este hand in informe. hand. Y bueno, van de la I would mano. say one, there is a Una renewed es focus un on enfoque renovado what I would call en regulatory lo que yo flexibility or llamaría adaptation. So that does not at flexibilidad all y mean adaptación lessening the quality regulatoria. of No quiere identifying an decir que individual and disminuyamos la preventing any calidad crimes, en but rather cuanto a la using identificación y risk-based prevenir approaches eh, eh, and additional means to delitos help achieve financieros, that sino same más bien goal. So you're getting to the same result, but regulators, I ayudar a think, obtener more and este more resultado. Pero creo que are los reguladores recognizing that need to take the reconocen risk-based esta approach to necesidad ensure your resources are que tenemos focused in the que high-risk areas and to asegurar ensure there's a bit more flexibility when it que haya comes más to how you flexibilidad, achieve that goal of, pero sin identifying the person, para creating that identificar, reasonable belief that the person is who para they llegar say a they esta are. meta de poder So identificar that que la trend persona to sea me quien goes dice que hand in sea, hand with pero this sin, evolution of digamos, non-traditional pasar los means of obstáculos, pero identification sin that bajar, credit digamos, unions la and guardia. financial cooperatives are Y using, las whether that's cooperativas de biometric ahorro data, so you can certainly están see usando, an ya evolution on the sea technology datos side, biométricos en la but parte also that tecnológica, growing pero use of también what's been out there for a long time and we've seen también credit unions utilizar lo use, que ha but perhaps is estado growing ahí now, siempre, whether que it's the ahora está need or the creciendo, ya flexibility in sea the la regulations, necesidad, la but flexibilidad de las thinking about utility regulaciones, bills, community pero, por ejemplo, attestations, los other recibos de forms servicios of públicos, government issued, but declaraciones perhaps juradas u otros municipal documentos, IDs or provincial IDs, o a lo regional IDs, or mejor foreign passports, identificaciones that are municipales o now regionales included o within a credit union's pasaportes or a financial extranjeros que ahora cooperative's ya se policies and incluyen en las procedures to be políticas y able to procedimientos de use that as muchas proper identification to cooperativas meet para their poder regulatory utilizarlos requirements. So I would say como those medios de two trends identificación are para what we're cumplir con sus seeing kind of grow regulaciones. and Esas son ripens, algunas de both on the regulatory side tendencias and que then the hemos visto actual tanto en use la and parte evolution regulatoria, of pero non-traditional también en means of cuanto en la identification. evolución de Yeah, medios de Aaron's right. Like one of the identificación interesting no things tradicionales. about this paper Sí, and Erin doing tiene the razón y work is, bueno, cuando I mean, hicimos el we trabajo did talk identificamos with varias cosas. standard Hablamos setters and others con around the las world, personas and encargadas de one of the hacer las things we normas a heard nivel was internacional. Y una de that, las cosas que nos dijeron particularly in fue, the anti-money laundering area, especialmente en that la parte de lavado de dinero, the es standard setting bodies que said to us, look, we los built órganos in reguladores flexibility nos dicen, bueno, and nosotros risk-based creamos approaches flexibilidad and y también proportionality. enfoques And we didn't para understand lidiar con los why riesgos, pero no people, entendemos por qué la credit gente, unions, other las financial cooperativas, institutions otras aren't instituciones taking financieras advantage no of están this flexibility. aprovechando esta And flexibilidad I que think, estamos nosotros our dando. response Y nuestra to that respuesta is, a I think, eso es, generally speaking, creo credit que unions are generalmente relatively las cooperativas conservative son muy conservadoras, organizations. They son want to organizaciones follow the conservadoras, rules and quieren make seguir las sure that they're reglas doing y everything asegurarse de estar haciendo appropriately. todo de manera And their adecuada. national regulator Y may not los look at the órganos de flexibility exactly regulación the nacional same a lo way. mejor no ven And esta so flexibilidad de la the misma manera. challenge is, how do Entonces, we aquí están los help retos. ¿Cómo podemos the ayudar standard setting bodies a los internationally órganos get that message encargados, a los across órganos to the national reguladores, regulators para so poder that credit transmitir unions este can mensaje de use manera this que flexibility to be las able to cooperativas puedan use utilizar esta alternative means of flexibilidad ID? y And utilizar it's medios this alternativos sort of de identificación? difficulty, I would say, Y creo que that esa es una we've been dificultad we've seen que as opposed to putting this paper vemos y que together. vimos durante We don't have durante nuestra the answer investigación. No tenemos la 100%, respuesta other al than cien por just ciento. keeping at it and making people Simplemente, aware pues, and trying then hacer que to la gente esté consciente y give que sepa confidence to the que national regulators that que this existe esta is okay, flexibilidad y que está but bien it's a utilizar work in medios progress, alternativos de is what I would identificación, say. pero pues creo que es un That's such trabajo en proceso. an important point Sí, that ese Paul es un mentioned punto muy there. And importante if que folks menciona take one Paul. thing away from Y kind of this si algo segment of the podemos webinar llevarnos is de to esta take a parte del look at that webinario es que paper hay que to revisar este identify, informe do para you feel like your identificar national y ver, regulations ¿ustedes creen que have sus that regulaciones flexibility? nacionales Or tienen is there a way to talk about the esas international flexibilidad? regulations that allow for O that tal flexibility vez being podamos adopted at hablar the national sobre, tal level? vez ver las regulaciones Or are you internacionales facing a y ver si se situation pueden where at the adaptar a national nivel level you might nacional? have that flexibility, O a but lo in mejor all ustedes tienen esa practical flexibilidad a nivel application, it doesn't nacional, feel like it pero when we en la go to exam práctica time or when no you have sentimos que regulators or tenemos esa oversight flexibilidad bodies in o cuando there tenemos órganos critiquing kind of your de practices. vigilancia, I think it's really critican important las to prácticas por identify, esta is it your own flexibilidad que risk está dentro de tolerance? las Is normas, it pero que the a veces regulations at the no, national level? la Is práctica it the no se exam puede process? utilizar, también no se Where are pueden ver. there Entonces, es challenges importante for ver your dónde están estos organization in retos para su utilizing organización kind of y the poder full scope utilizar of available digamos options que el to be able to alcance de todas identify las that opciones person para and provide identificar them a access to esa financial persona y que services. pueda Because I think tener where that challenge acceso a los happens servicios is financieros, really porque el important for reto us to es know, for your realmente para national nosotros saber associations to know,
que todos sepamos and for individual organizations to have that ongoing dialogue again. y tener este diálogo para poder identificar dónde están estos problemas. Sí, bueno, aprendí hoy ahora nuevo sobre, siempre se aprende algo nuevo. Bueno, algo más queremos hablar sobre este informe antes de pasar a las preguntas y respuestas. Algo que quieras destacar sobre este papel, este documento. Sí, bueno, nuevamente quiero, Paul, voy a tomar la palabra, porque sé que la inteligencia artificial es un tema muy importante y me emociona ver cómo la gente lo recibe y yo sé que la gente está buscando, quiere ver este informe sobre las medidas alternativas, porque aunque no sea, no esté en las noticias, digamos, es un componente fundamental poder acceder a servicios financieros de una manera significativa. Eso es muy importante, especialmente en los cambios que estamos viendo, como ya les dije, en nuestro alcance a la base. Y realmente esto permite que las cooperativas, ellos conocen a su comunidad y entonces pueden identificar los riesgos, pero también esto requiere un poco más de trabajo y poder identificar cuáles áreas son de alto riesgo, de bajo riesgo en sus propias organizaciones e incorporar sus órganos reguladores y sus evaluaciones sobre lo que es de alto riesgo o de baja riesgo en su jurisdicción, en su área. Entonces creo que es trabajo importante que ustedes puedan utilizar esto para cuando hablamos cómo se puede abrir una cuenta, cómo podemos identificar a alguien y que para que pueda hacer esas operaciones o que puedan utilizar estos servicios de nuestra organización. Así que realmente creo que es importante analizar este proceso de riesgos, de poder identificar los riesgos. Y una cosa que también tiene que ver con la inteligencia artificial es la innovación tecnología. ¿Cuáles son las formas que estamos explorando para incorporar estas nuevas tecnologías en esos procesos? Como cuando hablamos de cómo identificar a las personas y cómo lo podemos hacer más accesible y a lo mejor menos estresante para nuestros socios para poder acceder a estos servicios financieros. Y creo que ya hablamos, ya sé que parezco un disco rayado cuando hablo del diálogo regulador y el diálogo con los colegas, pero sobre todo en esta área, poder encontrar estas organizaciones, ya hablamos mucho de esto en nuestro informe y obtuvimos muy buenos comentarios de nuestros revisores y de encontrar estas organizaciones comunitarias que puedan ser sus socios, en quien puedas confiar, que les puedan ayudar para identificar estos procedimientos, para tener acceso a los servicios financieros y realmente utilizar a estos colaboradores, estos socios en los que podemos confiar, esas organizaciones comunitarias que nos pueden ayudar a llegar a estos individuos y estas personas. Y bueno, creo que hay muy buenos ejemplos, como les digo, en el informe. Yo sé que no tengo mucho tiempo para hablar de algunas cosas específicas, pero realmente los invito a que vean la parte de países individuales. Dentro de Polonia, Irlanda, Estados Unidos y Brasil, tuvimos revisores de esos países y para que vean realmente lo que compartieron y cuáles son sus entornos reguladores y para que puedan ver lo que están haciendo. Y creo que la información que está ahí, a lo mejor la gente no se da cuenta que muchos de estos diálogos empiezan a nivel internacional y no a nivel nacional. Cuando hablamos de estos procedimientos de antilavado de dinero y de antiterrorismo y para identificación de personas para poder combatir estos delitos. Y bueno, podemos ver de esta manera cómo otras cooperativas lo están logrando. Y bueno, también para hablar sobre uno de los puntos de los que habla Erin, algo tiene que ver con educación. Ya sé que hablamos de eso en el primer documento y también en este segundo informe. Como les digo, la educación es clave. Para mí también es parte del personal de la cooperativa, poder capacitar al personal, que son los que están al frente,
para que puedan, para asegurarnos de que ellos entiendan qué es una identificación fraudulenta y que puedan, digamos, ser detectives hasta cierto punto cuando poder identificar cuando alguien actúa de manera sospechosa. Y obviamente se necesita tiempo para capacitarlos y para que la gente pueda realmente identificar estas identificaciones si son reales o fraudulentas. Y eso es importante porque el personal es el que está en la primera línea de ataque, digamos, o de interacción con la gente. Y también relacionado con esto es también educar a los socios. También porque a lo mejor ellos no saben que también hay otras maneras de verificar quiénes son, de comprobar quiénes son ellos y de poder identificarse para abrir una cuenta, por ejemplo. Y esto no solamente es a través de capacitación, sino también de generación de confianza. Y ahí donde realmente son líderes las cooperativas de ahorro y crédito. Y estas son partes que no queremos, tenemos que verlos, porque obviamente los consejos son importantes, los reguladores son importantes, pero el equipo de cada cooperativa es importante y eso es algo que hay que ver. Gracias. Y qué bueno que hablaste de los socios, porque obviamente de eso se trata, a final de cuentas, poderles dar un mejor servicio a los socios. Eh, ahora voy a regresar antes de cerrar la parte oficial, pero quiero hablar de algunas de las preguntas aquí. Aquí es posible tener una cooperativa de ahorro y crédito que que haya estado implementando inteligencia artificial y que pueda compartir con nosotros. Es importante que algunas de estas partidas haya implementado inteligencia artificial por lo menos un año o más y que pueda compartir con nosotros los méritos, digamos, las ventajas y desventajas sobre todo en el área de gestión de riesgos. Bueno, como les digo, en el estudio tenemos ejemplos de casos reales de cómo algunas cooperativas están utilizando inteligencia artificial. A lo mejor podríamos incluso ponerlos en contacto con algunas de estas cooperativas con las que trabajamos y con las que platicamos para que puedan ustedes saber cómo lo hicieron, qué hicieron. Obviamente no incluimos nombres en el estudio por fines de confidencialidad, pero claro, si nos contactan, podemos ponerlos en contacto con esas cooperativas específicas para que platiquen con ellos sobre cómo han logrado implementarla. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos utilizar esto para auditoría interna? No sé si hablaron de eso en los informes. No, realmente no lo incluimos. Creo que pero hay suficientes recursos en el informe que podría realmente tal vez orientarlos sobre eso, pero creo que no tengo nada específico para compartir sobre esa pregunta específica sobre auditorías internas. Sí, es una buena pregunta y vamos a tenerlo en cuenta cuando vemos qué es lo que la gente quiere saber en cuanto a la inteligencia artificial y cómo se implementa en la cooperativa. Y creo que la auditoría interna es una pregunta interesante porque creo que es algo que podemos, tal vez se pueden automatizar con la inteligencia artificial algunos de esos procesos y creo que la auditoría interna puede ser importante en otros departamentos de las cooperativas, donde pueden empezar a utilizar la inteligencia artificial y que también se puede auditar el uso de la inteligencia artificial. Así que digamos que se va a utilizar en doble sentido, tanto para usarlo, pero también hay que tener la responsabilidad de que se utilice adecuadamente dentro de la cooperativa. Así que vamos a tomar esa sugerencia también. Tenemos una más pregunta porque luego quiero hacerles la pregunta que todo el mundo tiene. ¿Qué área de las cooperativas ¿qué área de las cooperativas la inteligencia artificial no puede sustituir, no puede reemplazar?
Bueno, siempre es peligroso predecir el futuro, pero bueno, esto no me detiene, así que lo voy a hacer de todas formas, no me importa. Creo que la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar el toque humano cuando hablamos de simplemente ver a alguien a los ojos y tener esa conexión. La inteligencia artificial puede investigar, puede recopilar datos, puede analizar datos, puede hacer muchas cosas maravillosas, pero cuando se trata de simplemente asegurarse de conocer a la persona, creo que realmente no sé cómo decirlo, pero creo que esa parte de la intervención humana cuando se necesita, creo que eso jamás se va a poder reemplazar con la inteligencia artificial, o por lo menos no durante mi vida, durante el tiempo que yo viva, ¿no? Esa es mi I predicción. agree. I'd Y estoy also add de that acuerdo. unique Yo creo que positions también, credit unions and financial y eso es una cooperatives, parte where única maybe que tienen other las larger cooperativas financial de crédito, porque otras institutions are instituciones not as well financieras positioned because no they're están tan ingrained in bien the community posicionadas and have a closer sense en with esa área, what porque las community cooperativas members están need and are able realmente to build that eh, eh, trust. eh, So enta- eh, you will see a lot of attention and a lot of headlines enraizadas, around digamos, en it, las but that comunidades, does not mean that the tienen core of what mucha credit cercanía unions con are las doing in comunidades y terms creo of that que es member algo que outreach las and cooperativas engagement hacen en and that cuanto member touch is al alcance que tienen going away. con los clientes, Okay, cómo all los right. buscan, Well, etcétera, esa I just cercanía que have tienen con ellos y que eso 16 no se va a ir. to bring back up Muy our bien. slides, so we want to make Ahora sure vamos a that volver people are able to a take poner advantage and join a us a poner little late la to make sure they get diapositiva access nada to that más paper. para So que if you puedan can please también share tener that acceso a los before we códigos go on to the QR, big magical a los question of códigos what QR para poder is next? descargarlos. Where are we going Y from bueno, here? aquí la pregunta es, ¿qué For our sigue? audience, you can see both pictures ¿A up dónde on there. vamos That is the new de legacy aquí hacia Spanish dónde? QR codes Y that bueno, you can aquí see at the queremos, bottom les repito, already. pueden aquí Download utilizar them. Each one has los the códigos second QR summary, para the poder white paper, descargar and also an los, intro as well. If I los remember, there was 3 estudios, documents because I los downloaded informes everything. oficiales. Okay, thank you, advocacy team, for the Y light reading. muchas What's gracias al next? equipo de incidencia por esto. What Entonces is ahora les next? pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué So sigue? I'm gonna start by Bueno, punting voy a this one to empezar, Erin because voy I take a all the mandarle easy aire, questions. porque Erin gets all the yo hard respondo questions, todas and las so preguntas that's a hard fáciles question. y So I'm gonna punt Erin it to her. responde las difíciles, así que le voy a dar Well, la palabra a actually, ella. yes. I mean, I'll take Bueno, that de question, but hecho it's sí, voy a also a tomar great esa pregunta, pero opportunity. también es I una think gran I want to give people oportunidad. just one Quiero more minute here to que la potentially download the gente papers if they didn't have también se tome QR un codes at momento the aquí beginning, para or realmente, para que and just a descarguen reminder too, you los can find those informes. directly on our website. If Los you go pueden out to the encontrar World también Council en of Credit Unions nuestro website, sitio you will web. be able to find Ahí those también papers as pueden well. encontrar esos But in a second informes. here, we're going to put up a Pero poll that I aquí hope vamos a people poner ahora una will encuesta fill out, que because I think that will quiero que la help our gente direction. responda, porque eso también So nos va a there ayudar is lots to a come with a guiarnos. lot Hay being mucho más planned que at the sigue, estamos moment, planeando and mucho I hasta el want momento to make sure that y folks quiero know that this asegurarme de que la is, gente a sepa combination of que esta es efforts una for us to combinación de decide, esfuerzos para what's poder rising to the decidir top that we want qué to es make lo que sure that we vamos can a do these additional investigar resources, primero, this ¿no? additional A thought dónde vamos leadership in a whatever invertir format estos that happens to recursos be. eh, So eh, it is both, de Paul, investigación, myself, etcétera. the Paul advocacy team, y the el World equipo Council, de the entire World incidencia Council y team, and todo our el extended equipo sort of del team consejo. there, horizon scanning, looking at what international Estamos standard viendo setters are cuáles son saying, los looking at what's estándares coming out, looking internacionales, at what's estamos developing, viendo but qué se also está that close desarrollando, engagement pero with también our members and our queremos global ver qué es credit lo union que nuestros community to miembros really y los socios understand de where are nuestros those key miembros pain points, what's quieren happening para poder there for identificar esos them. puntos importantes So para I think there ustedes. is a lot to come Creo que when hay it comes mucho to some of que these falta por hacer y quickly mucho que evolving viene, porque topics. este es un tema que Look, está there's evolucionando I'm hesitant to rápidamente. even say Realmente some of those things that we are currently dudo, working on, but no sé, I want no to make quiero sure that decir en qué folks know estamos there's a lot trabajando, pero changing out quiero que there sepan que in hay the payment muchos cambios que space, están in the llevando a currency cabo space, en la things parte that de are happening in pagos, de that monedas, area de with divisas, sustainability and climate en change and those impacts, those are not going sustentabilidad away. y There is cambio so climático. much Obviamente happening eso on sigue kind of the ocurriendo. governance Hay evolution and some mucho of these entre other la sides that evolución I think it's really de important gobernanza, that people etcétera. continue Es to muy importante engage que la gente to siga share what their pain participando points are. y And so I que want to ask if we realmente can put a compartan sus poll really quick opiniones y here sus for ideas. folks to Y quickly quiero fill aquí out. ahora There's just compartir 3 esta questions, I encuesta. Son tres promise. preguntas muy sencillas, Just 3 quick questions, tres but you'll see preguntas at the rápidas, bottom pero that van a there's an poder ver al opportunity to final
final hay una topics of oportunidad interest para que are out ustedes there for también you, puedan what ties decir into the qué top 3. And I temas hope les this interesan. conversation Y got you espero que esta thinking as well conversación of, los haya hecho you know, what pensar did we en really, cuanto a what qué, do we en need, what cuanto would a we qué use at our credit necesitamos y union, qué our podríamos organization. utilizar en So nuestras if there cooperativas are y other suggestions organizaciones. out there, Si we'd ustedes love for you tienen to put otra them in the chat sugerencia, por favor, now pónganla en to el chat share your ahorita thoughts on para que y kind of that compartan next sus sort of ideas topic sobre that los you would siguientes like us temas to create de some los of que les this. gustaría So que I'm going to stop creáramos there and estos let you add estudios. on anything you Así missed, que, but I hope no people sé, will Paul, continue to algo put más que into the decir, pero chat espero que la what gente those quiera topics are that are top of y mind for continúe them. poniendo That's en el chat absolutely right. I mean, lo we que do want quieren. to hear Sí, from queremos our escuchar constituents, our members, our de ustedes, stakeholders de to los help us miembros, de los focus socios, de on some las of the partes things interesadas sobre that qué es lo que les we think we interesa, should be cuáles focusing son on. los And temas en los I que will creen say que one debemos thing we are enfocarnos. following Una de las really cosas que quiero decirles carefully que estamos is siguiendo muy de what's cerca happening es lo que in está Europe with ocurriendo en respect to the Europa digital en euro, cuanto al euro because digital, although it's for Europe, porque aunque es it para will have Europa, obviamente va a implications tener for the rest of the implicaciones world. para el resto del mundo. And then we will likely Y see obviamente others vamos a ver following otros suit to países que create lo their own sigan digital para crear currencies, su or propia there's moneda that digital potential. And so we y would like to be existe ahead of that and not ese catch them potencial, up. así que So queremos that's something poder we're watching ponernos al really, día. Es really algo que estamos carefully. viendo realmente And muy de we'd love cerca to y also then que también hear nos thoughts as well. gustaría So escucharlos a that's, ustedes. I think we probably should leave Y it bueno, there. creo que aquí lo podemos dejar. Thank you both for Muchas joining us gracias a today. ustedes. A lot of intel, a lot of Gracias. great knowledge, Creo que tuvimos and mucha información for aquí everyone, we put some links y in the chat. para todos los Just a demás reminder, pusimos aquí this los links, los this recording enlaces will be y available les on our recordamos que se está YouTube grabando esto y que la channel. grabación va a estar disponible para los que Let me quieran join up also verla. to Y everyone. quiero There we también go. Thank you, resaltar Denise. para It should be todos, up. Contact us if you have additional questions that perhaps we didn't contáctenos si address. tienen alguna And pregunta wanna remind adicional. everyone, Y if you quiero wanna hear about recordarles a more education todos que sessions si just quieren like tener más this one, sesiones educativas registration como is esta, open bueno, for the tenemos 2026 aquí World Credit la Union conferencia Conference. We will de we will cooperativas de hopefully crédito have en Sydney, Australia, customer-owned banking association in eh, Sydney, en Australia. julio. We look forward to welcoming Y you bueno, to all esperamos attendees verlos a from the todos 19th to the ustedes 22nd. So please ahí del 19 al 22 de julio del 2026. Pueden empezar a registrarse. Ahí tenemos el enlace. Y bueno, esto es todo, damas y caballeros. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos. Bueno.